Efectivamente, también es parte de los trabajos que estamos realizando previo a que se inicie el proyecto de pavimentación de Santa Cruz de Quiché hacia San Antonio y Lotenango. Hace ya en este preciso momento se está realizando lo que es el estudio topográfico de este proyecto. Previo a eso nosotros estamos adelantándonos ya en el cambio de la tubería de drenaje también de esta calle, que es muy importante y que es muy transitada, y no queremos también en su oportunidad tener que romper el pavimento para poder realizar el cambio de tubería de drenaje. Por esa razón es de que en este momento se está trabajando en esta área frente al Hospital Nacional. Quiero pedirle las disculpas desde ya a los transuentes, a los que manejan vehículos y que pasan por esta calle principal, que nos tengan un poco de paciencia. Realmente yo creo que aquí es un trabajo en equipo, aquí es un trabajo del vecino y la municipalidad. Estamos trabajando con una proyección hacia unos cuantos años, no queremos molestarlos posteriormente, y por esa razón es de que estamos en este momento cambiando esa tubería. Posteriormente viene ya lo que es el proyecto de pavimento, y pues como les digo, queremos trabajar de acuerdo a una planificación, queremos optimizar, manejar en forma adecuada los recursos, y una de ellas es esto, hacer un gasto hoy para no tener que hacer mañana doble gasto. Entonces estamos trabajando y le pedimos nuevamente las disculpas al vecino y a la vecina, porque en un par de días pues va a estar obstaculizada esta calle. Sin embargo, es por su beneficio, es para el beneficio de las próximas generaciones que van a estar transitando por esta área. Alcalde, ¿cómo ha sido la comunicación con el Hospital Santa Elena, puesto que se está abriendo brecha precisamente frente a la entrada de emergencias del hospital? Quiero comentarles de que ya se coordinó y se trabajó también en este sentido. El ingreso al hospital va a ser prácticamente ingresando por la cuchilla, viniendo de San Antonio. Vamos a trabajar la otra área, en donde pues igual no vamos a tapar prácticamente el ingreso al Hospital Nacional, sino que siempre va a estar habilitada un área para que puedan ingresar y egresar también unidades del hospital. Nos indicaban que el día de hoy van a proceder a instalar tubos de drenaje que llegarán hasta la mitad de lo que es el portón de ingreso de este centro asistencial, con el objeto de no entorpecer la entrada y salida de los vehículos, ¿verdad? Tanto ambulancias como vehículos particulares. Seguidamente, al finalizar los trabajos de instalación de esta tubería, pues se continuará con la otra parte, que corresponde prácticamente de la mitad del portón hacia la derecha. Para que toda la población tome nota, a partir del día de mañana posiblemente se tenga que ingresar a través de la otra parte, de parte de detrás viniendo de San Antonio y Lotenango, para que puedan ingresar a este centro asistencial.